Las preguntas más comunes en torno a un curso de milagros. ¿4? ¿Es el Dios de un curso de milagros el mismo Dios de la Biblia? Jesús afirma inequívocamente en el curso que Dios no creó este mundo, y por consiguiente sobre esta sola base Él es claramente distinto de la deidad judeocristiana. El Dios de la Biblia es un creador dualista de un universo material, que Él crea mediante la palabra hablada, como se señala en el primer relato de la creación en el Génesis. Y dijo Dios, haya. De ese modo el mundo y toda la creación surgieron a la existencia, como entidades separadas, las cuales existen fuera de Él. En efecto, por consiguiente, el Dios bíblico crea al proyectar un pensamiento o concepto fuera de sí mismo, donde éste se convierte en una realidad física, tal como se da testimonio, repito, en el relato de la creación en el libro del Génesis. Pero la distinción entre los dos es más profunda aún. El Dios bíblico es muchísimo más una persona que ve el pecado como real y por consiguiente tiene que responder al mismo. Primero por medio del castigo y luego por medio del plan de expiación en el cual la salvación y el perdón se ganan a través del sufrimiento y del sacrificio de su santo siervo. Y su engendrado unigénito Jesús. El Dios de un curso de milagros, por otra parte, no es una persona y por lo tanto no tiene ninguna de las cualidades antropomórficas del Homo sapiens. Este Dios ni siquiera sabe acerca de la separación y por consiguiente no responde ni puede responder a la misma. Por lo tanto, el Dios del curso no es el Dios de la religión formal, y ciertamente no es el Dios de la Biblia. En verdad, nuestra fuente está más allá de todos los conceptos y antropomorfismos, y no tiene nada en común con el Dios bíblico, quien posee todos los atributos del amor especial y el odio especial, y que están asociados con el sistema de pensamiento del ego. La sección previamente citada, las leyes del caos, contiene una descripción gráfica de este Dios bíblico quien ha hecho el pecado real, y de ese modo ha revelado sus orígenes egoístas, o mejor aún, los egos de los escritores de los libros de la Biblia. En ninguna otra parte es más evidente la arrogancia en la que se basan las leyes del caos, que como salen a relucir aquí. He aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el creador de la realidad, lo que debe pensar y lo que debe creer, y creyéndolo, cómo debe responder. Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso que se ha decretado, que son sus creencias, es verdad. Su hijo le puede decir lo que ésta es, y la única alternativa que le queda es aceptar la palabra de su hijo a estar equivocado. Si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su hijo tiene de sí mismo, y odiarlo por ello. Observa cómo se refuerza el temor a Dios por medio de este tercer principio. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación, pues Él se ha convertido en el enemigo que la causó, y no sirve de nada recurrir a Él. Ahora el conflicto se ha vuelto inevitable e inaccesible a la ayuda de Dios, pues ahora la salvación jamás será posible, ya que el Salvador se ha convertido en el enemigo. No hay manera de librarse o escapar. La expiación se convierte en un mito y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. Desde allí, donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Solo la destrucción puede ser el resultado final, y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de ello para derrotar a su Hijo. Este retrato, claro, no solo es del arquetipo Dios, del ego, que radica en el centro de la mente de todo aquel que cree en la separación, sino también es lo que se ha expresado tan poderosamente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este Dios es una imagen para hacer hincapié nuevamente que cree en la realidad del pecado y en su expiación a través del castigo, cuyos principales componentes, el sufrimiento y el sacrificio, se convierten en el gran plan de la salvación o redención, y como enseña un curso de milagros, una vez se le adjudica cualquier realidad a la creencia en la separación, es inevitable en el sistema de pensamiento de la mente errada
que el Dios del ego se perciba como un vengador. Esto refleja la Trinidad profana, de pecado, culpa y miedo del ego. El sistema de pensamiento del ego postula que la separación se llevó a cabo y la llama pecado. Luego le sigue la experiencia psicológica del pecado y nace la culpa. Y ahora el Dios ego exige castigo, el origen del miedo, como hemos visto en la cita anterior. Y detrás de toda esta locura permanece el verdadero Dios del amor, quien sencillamente espera que las mentes de sus hijos que duermen despierten de sus sueños de pesadilla y regresen a Él, a quien jamás abandonaron.